Estoy agradecido de compartir estos pocos momentos para hablarles y compartir una breve reflexión inspirada en las lecturas de hoy que hablan del poder perdurable de Cristo y su enseñanza para sostenernos, incluso en tiempos de caos, tribulaciones y sufrimientos. Las palabras del Señor en el Evangelio de hoy nos desafían y nos consuelan en este momento de crisis para la Iglesia en los Estados Unidos y más allá. Como ustedes saben, la reunión anual de otoño de los obispos católicos de nuestra nación, celebrada aquí en Baltimore, acaba de concluir. Desde toda la nación, líderes de la Iglesia en los Estados Unidos, obispos junto con líderes laicos y religiosos, reunidos para abordar lo que sin duda es una crisis con profundas implicaciones para la Iglesia. Es una crisis provocada por un fallo sistémico por parte de algunos obispos que tratan con responsabilidad el comportamiento criminal dentro de las filas de la Iglesia, un fallo que causó un gran daño a un número desgarrador de jóvenes y vulnerables. Este fracaso de liderazgo ha creado una ruptura en la confianza y la confianza en aquellos a quienes se los confía pastorear el rebaño de Dios, especialmente los obispos. Muchos de ustedes me han escrito o me han hablado de su angustia y enojo por el hecho que de cosas tan horribles pueden suceder en nuestra Iglesia. Como su obispo, solo puedo sentir una profunda vergüenza por todo lo que han sucedido. El clero que hizo daño a niños y jóvenes violó gravemente su vocación y al hacerlo traicionó la fe que fueron acusados de proclamar, así como las personas a las que fueron llamados a pastorear. Los obispos que no trataron directamente con tal comportamiento también violaron su llamamiento para proteger al rebaño de Dios, confiado a su cuidado. De hecho, tanto el crimen como el hecho de no abordarlo han llevado a la Iglesia a un momento de caos, tribulación y sufrimiento, tal como se describe en el Evangelio. Confiados en que el Señor ama a su Iglesia y permanece con nosotros siempre, confiados en que las palabras del Señor no pasan en momentos de dolor y angustia, debemos comprometernos con el largo y arduo camino hacia la curación. Como su arzobispo, le aseguro que continuaré haciendo todo lo que esté a mi alcance para restablecer
su confianza en la Iglesia y sus líderes al continuar incansablemente con usted el trabajo de renovar nuestra Iglesia. Las sesiones de escucha que se llevan a cabo en las parroquias de la Archdiócesis proporcionan una base para un diálogo constructivo, continuo y sincero, mientras que las recomendaciones que ha compartido son una base para implementar reformas que durante mucho tiempo han sido necesarias. Ya se han tomado algunos pasos en la Archdiócesis de Baltimore para garantizar que estos crímenes nunca más pongan en peligro a los inocentes y vulnerables. Muchos profesionales independientes consideran estas medidas entre las más rigurosas y transparentes de la nación, sino del mundo. Permítanme enfatizar que la transparencia no es solo la regla, pero requisito no negociable en cualquier esfuerzo de buena fe para restaurar la credibilidad. Hemos adaptado protocolos rigurosos para tratar con cualquier alegato credible en contra de un miembro del clero y un empleado laico de la Archdiócesis. Estos incluyen el reporte inmediato de todas las denuncias a las autoridades civiles, la remoción permanente de cualquier obispo, sacerdote, diácono, empleado laico o voluntario que esté acusado de manera creíble de abuso de un menor. Estos mismos protocolos incluyen la supervisión de nuestro manejo de todas las acusaciones de abuso por parte de una junta de revisión independiente, liderada por laicos, compuesta por profesiones en los campos de protección de menores, recursos humanos, derecho civil y penal y derecho eclesiástico. Recientemente le pedí a la Junta de Revisión que emita un informe anual sobre el manejo de las acusaciones de abuso por parte de la Archdiócesis de Baltimore. Las sesiones de escucha que se llevaron a cabo en toda la Archdiócesis también dejaron en claro que a muchos de ustedes les preocupa el reclutamiento y la formación de futuros sacerdotes. Con el tiempo, la formación sacerdotal ha cambiado significativamente y para mejor. Este proceso busca asegurar que nadie sea ordenado al sacerdocio sin la madurez emocional, mental y espiritual necesaria para el ministerio. Además, los futuros sacerdotes deben tener un enfoque saludable de la sexualidad humana, relacionarse con los demás de manera saludable
y ser capaces de vivir el celibato casto de manera fructífera y alegre. Lo más importante es el mandato moral de brindar atención pastoral a todos los que luchan por sobrevivir la terrible experiencia del abuso sexual. Dicha atención incluye la provisión de asesoramiento profesional y la voluntad de caminar con los sobrevivientes en su largo y arduo viaje hacia la curación. Sí, las lecturas de este domingo representan un momento de tribulación en la historia y al final de los tiempos. Este retrato, sin embargo, no debería causar que perdamos el corazón, sino que nos animemos. Jesús permanece con nosotros en las buenas y las malas, y nos alienta, incluso en medio de un desastre inminente y un gran juicio personal, incluso cuando los seres humanos y las instituciones fallan. Permanecer fieles, poner nuestra fe en Dios, quien solo es siempre fiel y verdadero. Ser firmes en el discipulado, nuestra misión de servir a los pobres, cuidar las vidas de los vulnerables, dar la bienvenida al extranjero, educar a los jóvenes y ayudar a quienes carecen de alimentos, vivienda y oportunidades adecuadas. Los que soportan la injusticia o se enfrentan a un futuro sin esperanza. En medio de esta crisis, no olvidemos a los pobres ni abandonemos nuestra misión. Jesús deja en claro que cuando el sol se oscurece y la luna carece de luz, cuando las estrellas parecen estar cayendo desde los cielos más arriba, es para mantener nuestra fe en Él que podemos ver la luz y esperanza para seguir atestiguando su presencia amorosa y duradera. Mientras nos preparamos para la temporada de Adviento, un tiempo de renovada esperanza en la fidelidad de Dios a todos lo que ha prometido, no perdonamos de vista la inmensa bondad dentro del cuerpo de Cristo, especialmente los actos de caridad y bondad que su gracia nos inspire a nosotros y a nuestros compañeros católicos, continuando aferrándonos a nuestra fe y sirviendo a los pobres en sus preocupaciones. Se nos muestra el camino de la vida y la plenitud de gozo en la presencia de Dios. Gracias por todas las formas en que da testimonio del amor de Dios en el Espíritu Santo. Les deseo las abundantes bendiciones de Cristo, la paz duradera y el gozo interior durante esta temporada
navideña y en el año nuevo que viene pronto. Dios te bendiga y te guarde siempre en su amor.